ubicado en línea del ramal, servicio carril con destino estación Constitución. Horario de salida, 7 horas 30 minutos. Pero Dios todavía me ha guardado. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí. Más o menos a los 8, 9 años llegué, empezamos a venir a la iglesia con mi hermana, escondida de mi papá. Yo siempre le decía a mi hermana en la tarde, ya Nancy, lavemos la hawaiana con la escobilla bien lavadita y nos lavamos la cara, nos peinamos y íbamos a la iglesia y veníamos escondidas. Escondida del papá y de la mamá porque ellos se enojaban, porque eran muy duros ellos, eran muy serios, entonces le teníamos miedo. Y cuando volvíamos a la casa, no sabíamos cómo llegar, nos daba miedo de llegar a la casa porque nos podían pegar. Más o menos vinimos como 2 semanas a la iglesia así. Y después el papá nos dijo, ¿y a dónde andaban ustedes en la iglesia? ¿Y por qué no pidieron permiso? No sé, ¿por qué no pedimos permiso? Pero de ahí nos dijeron, ya vayan. Y así fue nuestro comienzo. Empezamos a venir al culto chico, de ahí veníamos con el tío Augusto, con la hermana Regina, después vino un tiempo mi mamá, después se retiró y seguimos viniendo sola a la casa del Señor. Me casé y gracias a Dios que todavía permanezco en los caminos del Señor y espero terminar mi carrera hasta cuando el Señor venga por mi vida. Porque me gustaba mucho yo el Evangelio, me gustaba la alabanza, me gustaban los hermanos que tocaban guitarra por los instrumentos. Yo digo, por eso llegué, pero bueno, porque era el plan del Señor, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que nunca me he salido. Por eso llegué al Evangelio, por la alabanza y porque me gustaban las predicaciones, porque hay tanta enseñanza, ¿no es cierto? Pero le cuesta en veces a uno, pero dice uno, orando, ¿no es cierto? Ya fueron las dificultades y seguí caminando. Y después mi hermano siguió también, mi hermano Rómulo, lo que me hacía harto problema, pues sí fue muy difícil para mí. Y en veces yo lloraba porque yo quería ir, pero él me decía, no, yo te traje y yo te mando. Pero yo creo que el Señor era más fuerte, ¿no es cierto? Porque seguí con la porfía y total, ya después se fue y seguí caminando yo, porque el Señor, bueno, me hizo más fácil. Y está ahora caminando, pues ojalá hasta el fin, yo le prometí al Señor que hasta el fin. Y yo creo que con la ayuda del Señor lo voy a hacer, ¿no es cierto? Cuando yo llegué al Evangelio, primeramente fueron mis papás los que llegaron al Evangelio. Y caminaban, se detenía mi mamá, hasta que no estaba caminando y cuando muere el pastor Cañete, mi mamá empieza a ir y se firmaron ahí los pasos de la familia, de mis papás, mis hermanas, y el único que no iba a la iglesia era yo. Entonces,
un 18 de septiembre del año 1983, vinieron unos jóvenes de Santiago y empezaron a invitarme a la iglesia. Me empezaron a invitar. Y yo no iba. Se fueron los jóvenes y el 21 de septiembre, que cayó, me acuerdo, un día jueves, con los amigos que me juntaba, todo, sentí como que me menospreciaron, a pesar que yo era bien peluzón, igual que todos ellos y todo, pero como que me hicieron un vacío y se dio para que fuera a la iglesia. Y fui, me senté al último atrás y me gustó, me acuerdo de quién estaba incluso predicando en esa oportunidad, que era el hermano Ramírez. Me gustó la forma que él habló de la palabra. Mi pastor me saludó y los hermanos con harto cariño me recibieron. Y de ahí, gracias al Señor, que estamos en la casa del Señor. Yo me siento un enamorado del Señor, ¿eh? Ha pasado los años y todo, me siento un enamorado del Señor. Porque el día que no puedo venir a la iglesia es algo que me falta. Lindos. Vivimos una época muy linda de visitación. Me parece que eso fue no solamente acá en Colín, sino que fue algo en nuestro país. Pero en Colín se vivió una visitación muy especial en la época del 85 hacia arriba, donde la presencia de Dios se hacía manifiesta en las reuniones. Incluso el Señor tocaba a niños pequeños, los tocaba, lloraban, danzaban, siendo niños que a veces no eran hijos de hermanos, sino que venían porque les gustaba, porque a lo mejor por salir un poco de sus hogares y eran tocados por el Señor. Alguna vez me acuerdo de haber escuchado a algunos afuera que no dejaba de llorar. Y nos llamamos cómo irlo a dejar a su casa, porque ¿qué iba a pensar el papá? Pues si no era cristiano, le pegaron algo que hicieron a mi hijo, y él lloraba porque la presencia de Dios lo había tocado tan fuertemente que no podía dejar, había terminado la reunión y todo, y él seguía llorando, y muchos más, muchos niños, pero no era el local, sino que es el Señor, no es el lugar, es simplemente el Señor. Cambio bonito para el destino equipo. En iglesia, para el cultito chiquitito, pero allá no podíamos salir uno por allá y el otro por acá. Ni que estuviéramos enojados, teníamos que salir por ahí. Tiene una puertecita más chica, como 2 puertecitas de esas, ¿no? Y era chiquitita. Ni que teníamos que toparlo nomás. Pero poco se está enojado allá. Porque era chiquitito y todo puntito. Sí, porque estábamos bien también, contentos allá. Pero como mi pastor era tan chico, allá que con el verano, un calor, pues, y las ventanas chicas, así que hay un calor tremendo allá. Así que ahí el pastor se opuso para hacer la iglesia aquí. El púlpito era de tablita, no. Un púlpito de tablita, sí. Y el culto era de adobe. Y los chiquillos hacían de una tablita, le ponían tapilla, estas de cerveza, que hay en la tapilla. Ahí le clavaban y con eso tocaban pandero. Una bendición grande de tener este templo tan bonito. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros de tener un templo así tan bonito, tan grande? Por toda una vida criado allá en el cultito chico, ¿no? Así que ha sido una bendición grande para nosotros. Bonito. El sentimiento de mi pastor, maravilloso. Y Dios fue tomando los medios y fue prosperando de tal manera que se pudiera hacerse realidad. Porque con todo lo que costó, porque costó de todas maneras, no fue así nomás, pues hubo que sacrificarse, hubo que hacer esfuerzo, y él lo hizo
la iniciativa y para que esto pudiera llegar a buen término. Y yo siempre he valorizado lo antiguo, lo que ha costado, he valorizado eso. Entonces, como que hubo un poquito de cambio, pero gracias a Dios uno se tiene que adaptar y porque fue una bendición de Dios de que Él nos permitió de tener un local más bonito, más grande, porque son muchos los que tienen que llegar. Pues. Y el culto chico cuando se llenaba, me acuerdo que los ganábamos paraditos a los lados, los más antiguos se ganaban parados para darle el asiento al que venía llegando. Y gracias a Dios que ya hay otro espacio. Me recuerdo de los hermanos antiguos, de muchos hermanos antiguos, me recuerdo de ellos, que fueron hombres fieles al Señor. Y esos ejemplos uno tiene que seguir. Esos ejemplos tiene que seguir uno, la fidelidad de los antiguos y siempre recordar los buenos de ellos. Los buenos, que fueron muchos hermanos, muchos. Y siempre me recuerdo del hermano Gabriel Obregón. Él fue un hombre muy sufrido. Sirvió al Señor con mucha dificultad, de que fue un hombre fiel al Señor. Él fue el guía de aquí del local de Colín, aparte de otros antiguos que hubieron, pero él fue el primer guía que yo conocí aquí en el local de Colín. Y ese hermano a mí siempre me marcó de su humildad y de su fidelidad. Uno tiene muchos recuerdos, por ejemplo, de nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Emilio. Fueron hombres que iniciaron acá, sobre todo el tío Gabriel Obregón, fue uno de los iniciadores del Evangelio acá, de los primeros convertidos acá en Colín, de los que vinieron a predicar acá. El Señor lo sanó a él y de ahí le sirvió. Fue también maestro el que construía el local con adobe, le pegaba un poquito más la construcción. Pero lamentablemente de él no hay registro, pero en el cielo sí. Y no podemos dejar de mencionar al hermano Emilio, un varón muy importante, que también está en los brazos del Señor, y que fue un predicador, un Señor muy excelente, muy humilde, muy sencillo, muy modesto, pero que la gracia de Dios estaba en él por lo mismo, porque estaba lleno de humildad. Y tantas personas más, por hermano Juanito, con su poder para predicar, su autoridad. Por ejemplo, recordar la gracia que tenía el hermano Ramírez, que estando en funerales, en velorios, yo me acuerdo del velorio de mi abuelito materno, con la gracia del Señor él nos hacía hasta reír, pero una risa así como burlesca, ¿no? Una risa santa, pues tenía la gracia, tenía la llegada, tenía una voz agradable, una expresión agradable y era usado por el Señor. Entonces era muy como contradictor que en un velorio uno se esté riendo. Pero él me decía, aprendí de él algo. ¿Por qué hace llorar más a la persona con un himno, con decir algo penoso? Si ya está llorando, ya está triste. ¿Para qué añadirle más tristeza? Él tenía un dicho: le ayudo a estar contento. La superficie que teníamos acá, comparado con el templo, nos esparramamos mucho. Antes estábamos bien apegaditos y cuando llegamos acá fue un cambio muy enorme. Y siempre están los recuerdos nuestros de cuando estábamos ahí todos apilados, apretados, como que se sentía más el roce, más el cariño. No digo que no haya cariño en la iglesia hoy en día, pero como que se siente más lejano. Y recordar los primeros hermanos en los cuales participamos. Bueno, yo llegué en un auge bueno del templo, del local, pero los que venían antes, atrás, pudieron ver muchas cosas hermosas que añoramos hoy en día. El esfuerzo que se hacía, que hoy en día nos preocupamos de lo físico, antes no, pues antes se había que poner la rodilla en la tierra, se hacía, pues. Hoy en día es como que es más sutil la cosa. Pero bueno, lo importante es que está ahí y los recuerdos quedan y los recuerdos que yo tengo de los primeros hermanos, que algunos que lo he extrañado mucho, como el hermano Milo, hermano Emilio, que siempre lo extraño porque fue un puntal muy grande para mí.
a pesar de que no era un hombre tan explosivo para conversar, pero para mí fue un hombre muy importante. Y ya el cultito se hacía chico. Y dentro del cultito había un calor, yo creo que 40 grados era poco dentro del culto. Sí, era un baño que nos dábamos increíble. Entonces de ahí empezó la función, ¿me entiendes? El entusiasmo de buscar un lugar para hacer un culto más grande. Y todo claro, porque queremos alabar a Dios, queremos bendecir a Dios, porque a veces se manifestaba el Señor y andamos chocando unos con otros. ¿Entiendes? Porque eran maravillosos los servicios. Una de las cosas que me marcaron a mí fue cuando el cielo, Señor, nuestro obispo, Carlos San Martín, llegó y bendijo el lugar. Todavía en este campo había mucha pobreza. No había casas como las que están ahora. Dijo, va a llegar el momento que este campo va a ser muy bendecido. Van a haber muchos hermanos con vehículos, muchos vehículos en la iglesia. Y así que va a faltar espacio para los vehículos. Entonces este campo va a ser bendecido. Si era un campo muy pobre, nada se daba acá. Y desde ese tiempo hasta este tiempo, la evidencia que yo tengo de esto, de que todos han sido bendecidos. Incluso la gente que no le conoce a Dios han sido bendecidos este campo Colín. Y ahí empezó esta bendición. Cuando se abrió el local aquí, el local primero que hubo en Colín, un local muy pequeñito de 3x3, después se fue agrandando hasta que se agrandó. Y ahí yo a los 12 años, yo ahí supe lo que era la presencia del Señor, un gozo, cuando el Señor me selló con el Espíritu Santo. Fueron momentos muy hermosos. Cada vez que llega a la casa del Señor son momentos hermosos, se siente la presencia del Señor. Quizás en aquellos tiempos, pese a todas otras pobrezas, un templo muy humilde, pero se mecía todas las noches la gloria del Señor. Eran servicios que se pensaban, pero no se podían terminar. Pese a todos mis hermanos pobres, todos con chalita. Nosotros hasta esta patita pelada en la iglesia, pero contenta y feliz, porque era algo tan maravilloso, tan especial. Y ahí empezó la iglesia a crecer, hasta que ya la pobreza, los hermanos empezaban a ir a otra parte a trabajar, quedamos poquito. Pero ahí ya empezó el Señor nuevamente a avanzar la iglesia. Se hacían giras, mes por medio, vigilia. No se hacía media vigilia, vigilia entera, ya amanecía. Por eso yo digo, ¿cómo no darle gracias al Señor? Y muchas veces decimos que Dios no existe, no, si Dios es real. Por eso mi pastor Cañete, cuando él empezó a tirarlo, decía, mi hijita, el obediencia está la ganancia, nunca diga que no cuando el Señor la manda, aunque no tenga usted como vivir. Muchas veces nos mandaban a callejones. Nosotros lo íbamos que por un país caminando para allá. No teníamos hacer locomoción, no había. Ahora no, porque ahora si nos mandan, si no hay un vehículo o no hay, nos vamos. Nosotros por un país lo íbamos de a pie para ahí, salíamos a las piedritas blancas que llamábamos la carretera, como era todo de piedra, y atravesábamos por el otro lado y allá estamos, obedeciéndole al Señor. Yo siempre le he dicho, de que tengo razón de sí, yo le digo, estoy más requete para acá, con la salud y la vida que el Señor nos da, sabemos que los demás todo viene con añadidura. Y hemos visto la bondad y la misericordia del Señor. Menos de un año. Fue una cosa muy rápida porque hubo comunión. Hubo un deseo tan grande de tener un lugar más espacioso porque el culto se hacía pero sumamente estrecho, se repletaba. Las ventanas eran pequeñas, que mi pastor las trató de agrandar, pero aún así el calor era insoportable. Eran verdaderos saunas que se vivían cuando se juntaba toda la hermandad. Entonces, gracias a Dios también muchos pudimos colaborar acá sin ser maestros, sin saber nada de construcción. Aprendimos algunas cosas por el hecho de estar trabajando acá con el hermano Ramírez, que fuera el maestro general.
la primera celcha. Había que nivelarla para colocar la otra, y el hermano Ramírez me mandó arriba. Y yo la veía tan frágil, la celcha clavada solamente como en 2 tablas que se winchaban, y tenía miedo de caer, porque me dijo, afirme la celcha. Claro, yo la afirmaba y miraba que era tan endeble en las tablas que estaba afirmada para el suelo, y tenía miedo. Y él me dijo, parece que tiene miedo, pero sí que yo como tener miedo. Ya déjeme a mí entonces. Entonces son recuerdos que van quedando de hermanos que también han partido acá, que trabajaron en ese tiempo, el hermano Augusto, el hermano Miguel Yáñez, que cooperó harto acá haciendo las excavaciones. Hasta Manuelito, el hijo del hermano Rómulo, también él, en su enfermedad igual él cooperaba acá con las carretillas y era bien ágil para trabajar. La verdad es que donde todos cooperaron y hubo unidad, esto se dio sumamente rápido. En menos de un año se terminó esta construcción, gracias a Dios. Se trabajó, ¿no es cierto? Se arrendó allí el local, se arrendó una hectárea en Pedro Gamboa, plantaron maíz, que nosotros fuimos a picar, a ralear, fuimos después a quebrar maíz también, y se empezó a trabajar y empezamos a hacer empanadas. Yo para los 18 le dije, hermano, ya yo no hay nada al desfile, hicimos como 500 empanadas fritas. Todo hermano, y se vendió afuera, después de gente de afuera venía a comprar. Ya yo estaba cansada y la pastora Rosita me ayudó a hacer las empanadas, porque las hermanas todas fueron para el desfile. Y ahí, ¿no es cierto?, esta empanada, cuando llegaron los hermanos, yo estaba friendo, después ya lista, friendo y entregando. Y así cooperando, pues, haciendo su vaipillita y ofrendando, pues, poquito, con el poquito nada que ganamos, hacíamos unas cotitas y así juntando. Yo adjudicaría la idea al hermano Luis Loyola, porque él me insinuó, dado que el local que teníamos era tan pequeño, tan estrecho, y la congregación había sido multiplicada. Yo la había bendecido, por este motivo había crecido la iglesia, y realmente eran unos verdaderos salmos que nos daban. Las ventanas chiquititas, leí una anécdota, porque cuando hicimos levantar las ventanas, el hermano Obregón nos dio permiso, pero un poquito más, un poquito. Y él un día me dijo, pastor, podemos hacer algo para poder nosotros comprar un terreno. Nace así la idea, ¿no? Nace así la idea de poder comprar. Me acuerdo que en ese entonces el hermano estaba vivo y caminaba con nosotros así, ¿verdad? El hermano Gamboa, Pedro Gamboa. Y en ese entonces se usaba mucho de arrendar terreno. Y ahí viene lo anecdótico, porque luego me reuní con los voluntarios allá, un día lunes parece, no recuerdo, me acompañó el hermano Ramírez, y les pongo yo a los hermanos esta situación que queremos. Pero no le dije que yo había contratado, no le dije que vamos a contratar, qué sé yo, este terreno, pues, y le expliqué, ¿no? La idea era poner tomate ya, porque ya estaba muy avanzado, no podía ser. El hermano Luis me dice que se podía sembrar, parece que no, el maíz, ¿no? Sembrar maíz. Perfecto. Entonces cuando escuchaba eso, no, me dice el hermano pastor, me dice, no, yo estuve ahí, me dijo mi hermano estuvo arrendado eso, nunca sacó nada, otro hermano yo también, el pastor, no, eso no. Y mientras ellos hablaban, yo me decía, porque yo no tenía experiencia al respecto, me sentí que... Pero siempre el Señor está a tiempo, y me dice el hermano Ramírez, mi pastor, ¿me permite? Sí, me dice, para, y dice, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón, el terreno es muy malo. Pero yo conozco un Dios que hace incluso dar fruto hasta las piedras. Y ahí yo cobré fuerza. Yo la verdad, José, no sé de dónde sacamos dinero, no sé de dónde vino todo, porque pudimos comprar terreno, pudimos edificar, ¿no? Y pudimos levantar ese hermoso local para la gloria del Señor. Y hemos visto ahí la gloria del Señor. Sacrificio, hermanos, por supuesto, ¿no? Entrega a los hermanos. Y quiero decirte una cosa, el local de Colín tiene la gran bendición. Fue el primer local, no iglesia, el primer local que Obispo San Martín consagró. Y ahora no, ahora ya la orden solamente se consagran las iglesias, no los locales. Pero yo creo que nosotros tenemos una tremenda profecía para el primer Mañana, del primer San Martín, perdón, ¿no? Que él dijo, cuando ustedes, mientras permanezcan unidos, la iglesia no va a fracasar, la iglesia. Y han pasado 2 años
y hemos logrado y hemos podido, mejor dicho, estar unidos aún, porque hemos logrado cosas que nunca pensamos. Yo creo que en Colín nunca se pensó tener un lugar así tan hermoso, nunca tener una conversación tan grande, éramos como 50, seríamos estaba chiquitito, como 50 seríamos, pues. Chiquitito, no había luz, salía uno al templo y era una boca de lobo eso, una boca de lobo y un montón de experiencias, ¿no? Entonces, cuando vemos que Colín ha cambiado, los niños han crecido y hoy día son baluartes dentro de la iglesia, es una gran bendición. Y luego también yo tuve el sentimiento de mandarme un oficial para allá que trabaje y podemos recordar a hermano Osvaldo. Yo creo que no podemos olvidarnos de Osvaldo, ¿no? La gente no sabe esas cosas y Osvaldo llegó tan profundo a la gente porque tiene un carácter especial que lo ha ungido de una forma muy extraordinaria. Y cuando él falleció, un hermano que tiene su carácter fuerte, que es muy, como dije yo, es muy inteligente, ¿no? Me acuerdo que llegó, se sentó aquí en el templo y se puso a llorar y le dije, ¿qué te pasa? Dijo, no, mi hijo, ese fue mi amigo. Igual tenía ese carácter, a todos le decía, compañerito, parece que le decía, ¿no? Compañerito, qué sé yo. Esto fue una iniciativa que se hizo dada la necesidad que teníamos en el templo de que había mucha hermandad. Y por ahí salió la inquietud de poder, para no obtener, sacarle recursos a los hermanos por la pobreza que había, de arrendar un terreno y cultivarlo para poder obtener así más recursos. Se le pedía la colaboración a los hermanos para venir, porque la primera cosecha que se hizo de maíz, pensando vender el maíz en choclo, en verde. Pero justo no fue tan favorable los precios, y como no había una persona que estuviera estable aquí, a veces se venía y a veces no se juntaba con la gente necesaria para hacer toda la maniobra. Y se nos pasó el maíz, tuvimos que cosecharlo para poder venderlo en grano. Y así se fue, pues hasta que después ya mi pastor tomó a algunos hermanos en media, que hicieran en media los invernaderos, porque para que pudiera sacársele mayor provecho a esto, y que fue el hermano Lecer y el hermano Alamiro, que fueron uno de los primeros hermanos que empezaron a trabajar aquí en tomate, en mediería. Tranquila, quizás todavía hay un poco de tranquilidad, pero fue linda. Sí, había mucha pobreza, mucha pobreza, que uno se recuerda y tiene que agradecer a Dios, porque la bendición llegó a este lugar de Colín. La bendición llegó hace como más o menos la edad que estamos en la iglesia, 25 años, más o menos. Había poco trabajo, poca expectativa, la gente solamente trabajaba en los fondos. Eran muy pocos los que trabajaban en forma particular, pero como llegaron los invernaderos, la gente fue trabajando y haciéndose empresario como hasta el día de hoy. Y poca gente, o sea, era muy poca gente, no como ahora que está lleno de poblaciones. Ha crecido, pero exponencialmente Colín, pero en aquel tiempo eran solamente casitas a lo lejos que habían, el camino malo, el culto donde servíamos a Dios. El camino se volvía un verdadero río, porque antes llovía 15 días y había que sacarse los zapatos para pasar al culto, pero había tanto amor por Dios que eso era como nada, no era un sacrificio, sino que era un deleite poder estar en la casa del Señor, lloviendo, qué sé yo, no habían ropa en ese tiempo adecuada, zapatos buenos, pero la hermandad igual existía porque había más entrega, más disposición para servir a Dios. Hubo mucha pobreza aquí en Colín. Todos los hermanos
no nos vestían como ahora, nada que ver, po. Las casas tampoco eran como ahora, unas casas muy sencillas. Entonces, me recuerdo que se hacían, aquí en el culto chico para las Pascuas, se hacía mucho de esto, se celebraba la Pascua. Sencillo, un pancito de Pascua, un poquito de jugo, no mucho, un pancito, pero tan sencillo, pero con tanto amor que se comía. Quedaba, parece que quedaba tan satisfecho, era lo poco que se comía, pero el amor, uno queda satisfecho. No había cocina, debajo de un espino que estaba ahí la hermanita cocinaba. A veces cuando llovía ponían un nylon arriba, rodeado de nylon. Ahí sencillamente las hermanitas hacían oncecitas, ¿entiendes? Entonces, éramos felices, po. Hay una felicidad, un contentamiento dentro y una comunión. Bueno, el mensaje es que sigamos adelante. Sigamos adelante. En nuestros 25 años hemos pasado, yo creo que más alegría que tristeza. Y mi anhelo es, que si en nuestros 25 años hemos servido al Señor, que sigamos sirviendo. Que sigamos sirviendo este mensaje para toda la iglesia. Que sigamos adelante. Que seamos fieles al Señor, porque eso nos pide Dios, que seamos fieles y que nos amemos por la iglesia, que nos amemos, que nos queramos, que nos digamos, yo amé al hermano, la amé a la hermana, ya después que se fue, pues no, ahora que nos amemos, que nos queramos y que sigamos sirviendo al Señor juntos con humildad, porque eso quiere el Señor de mí, humildad, sencillez, aunque Dios nos diera todo, pero que seamos siempre humildes. Bueno, han pasado tan rápido estos 25 años, parece un sueño, que no fuera tanto, pero es así, por la realidad, 25 años, y gracias a Dios que hemos podido permanecer, hemos podido hacer algo por el Señor, por su obra, y esa es la satisfacción más grande que queda en uno, pero hay mucho más por hacer, y mi deseo es seguir sirviendo a Dios y que Él nos dé la vida, la salud, la fuerza, la inteligencia, la gracia para ser creativo, para servir a Dios. Sí, porque hay que seguir adelante nomás, porque sí. Ojalá irían todos. Afuera aquí encuentran, y aquí está la bendición. Afuera no espera nada. Todo hay que buscarlo al Señor aquí, ¿no es cierto? Donde estamos, aquí tenemos que estar. Así que veo que hay gente nueva que está llegando. ¿Ah? Y eso es lo bonito, por cierto. Las predicaciones entonces están haciendo bien a la gente, porque vengan. Y así porque hay que orar para que la gente llegue, ¿no es cierto? Pedir por ello, porque Dios es el que hace la obra. Uno orar nomás, ¿no es cierto? Pedirle al Señor. Y Él el que hace la obra, Él con su poder trae a la gente, ¿no? El mensaje para los jóvenes es de que busquen a Dios. Busquen las cosas de Dios primero. Todas las demás cosas Dios las va a dar a su tiempo. Agradecer a Dios primero, a los 25 años. Cuando el Señor me inició como pastor, llegaba siempre a la casa de hermano Negro, después llegaba a la casa de hermana Teresa, siempre con los brazos abiertos, gente muy respetuosa, muy sometida, que se metieron, siendo yo una persona que no conocía mayormente, cuando yo caminé mucho tiempo antes de que se me entrara. Pero eso me muestra que la calidad de gente que hay en Colina es gente que conoce al Señor, ¿no? Y que la que ha llegado trae esa misma semilla. Por eso, mis hermanos, quiero decirles, sigamos sirviendo al Señor. Y yo lo único que deseo y les pido a todos mis hermanos, sean fieles al Señor, porque Él es el que bendice, Él es el que paga, Él es el que recompensa, Él toma en cuenta todo, lo más mínimo que hagamos nosotros por la causa del Señor, Él lo recompensa. Y quizás mi experiencia ha sido esa, porque lo que he podido, lo poquito hacer por la obra del Señor, Dios me lo ha
recompensado, Él me ha bendecido mucho. Así que me siento feliz, contento y deseo que en este aniversario, estos 25 años, cierto que no son pocos, sigamos sirviendo al Señor, sigamos siendo fieles, esforcémonos porque ojalá, yo quisiera que cuando el Señor venga, ojalá todos